Fernanda bajarse del carro con 2 bolsos grandes en las manos. Supe que algo malo iba a pasar. No era una visita de 2 horas. No era un almuerzo tranquilo. Era una invasión. Y yo, Noelia Díaz, con mis 70 años y mi casa recién comprada, estaba a punto de vivir la peor traición de mi vida. Pero también estaba a punto de tomar la decisión más importante que jamás había tomado. Ese día empezó como cualquier otro. Me levanté a las 6 de la mañana, preparé café, limpié la casa que tanto me costó conseguir. Esa casa era mi orgullo. Mis manos arrugadas habían trabajado 40 años para tenerla. 40 años limpiando casas ajenas, lavando ropa ajena, cocinando para familias ajenas. Todo para que mi hija tuviera educación, comida, techo. Todo para que ella no sufriera lo que yo sufrí. Y ahora, después de tanto sacrificio, yo finalmente tenía mi propio espacio. Mi propia paz. Había invitado a Fernanda para un almuerzo. Solo eso. Un almuerzo de madre e hija. Quería que conociera mi casa nueva. Quería que viera que su madre, después de tanto, había logrado algo propio. Preparé su comida favorita. Puse la mesa con cuidado. Incluso compré flores frescas para el centro de la mesa. Yo estaba feliz. Ingenua. Tonta. Cuando escuché el carro estacionarse frente a mi casa, salí con una sonrisa. Pero esa sonrisa se congeló cuando vi que no venía sola. Fernanda bajó primero, con esos bolsos enormes. Detrás de ella venía Claudio, su esposo, también cargando equipaje. Después bajó una señora mayor que yo no conocía, con cara de amargada y una actitud de dueña. Y finalmente, 3 hombres más jóvenes, primos de Claudio según supe después, todos con mochilas y bolsas. 7 personas. 7. Yo había invitado a una. Fernanda caminó hacia mí como si nada. Me dio un beso rápido en la mejilla, de esos besos sin alma, y dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Mamá, te tengo una sorpresa. Decidimos quedarnos 30 días contigo. Para hacerte compañía. Para que no estés sola en esta casa tan grande». 30 días. La frase cayó sobre mí como agua helada. Yo no había invitado a nadie a quedarse. Ni un día. Ni una noche. Esto era mi casa. Mi espacio. Mi refugio después de toda una vida sirviendo a otros. Y ahora mi propia hija llegaba con un ejército de gente extraña para invadirme. Claudio ni siquiera me saludó bien. Pasó junto a mí, empujó la puerta de mi casa y entró como si fuera la suya. Los primos lo siguieron. La señora mayor, que después supe que era Hilda, la suegra de Fernanda, me miró de arriba abajo con desprecio y entró también sin decir una palabra. Yo me quedé parada en la puerta, con la boca abierta, sin entender qué estaba pasando. Fernanda me tomó del brazo y me jaló adentro. «Mamá, no te quedes ahí parada. Ven, ayúdame a mostrarles los cuartos». Los cuartos. Mis cuartos. Los cuartos de mi casa que yo acababa de comprar con el dinero de mi jubilación. Los cuartos donde yo planeaba dormir en paz, leer en paz, vivir en paz. Pero yo sonreí. Esa sonrisa falsa que todas las mujeres de mi generación aprendimos a poner. Esa sonrisa que dice está bien cuando todo está mal. Esa sonrisa que esconde el dolor, la rabia, la humillación. Dije: claro, claro. Pasen. Están en su casa. Mentira. No estaban en su casa. Estaban en la mía. Pero yo todavía no sabía cómo defenderla. Entramos todos a la sala. Claudio ya estaba sentado en mi sofá nuevo, con los pies sucios sobre mi mesa de centro. Los primos revisaban mi cocina, abriendo la nevera, tocando mis cosas. Hilda caminaba por la casa como inspectora, señalando lo que le parecía mal decorado, lo que estaba sucio según ella, lo que yo debería cambiar. Fernanda me miraba con esa expresión que yo conocía tan bien. Esa expresión que dice: tú vas a hacer lo que yo diga. Como siempre. Yo respiré hondo. Cerré los ojos un segundo. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. O tal vez se arregló. No lo sé. Pero algo cambió. Porque yo miré esa escena, esa invasión, esa falta de respeto total, y me dije a mí misma: no. No otra vez. No en mi propia casa. Pero no dije nada todavía. Solo seguí sonriendo. Porque yo ya sabía lo que iba a hacer esa noche.
Yo ya sabía que ellos habían cometido un error enorme al subestimarme. Al pensar que yo era la misma mujer débil y sumisa de siempre. Al creer que podían llegar a mi casa, invadirme, tratarme como sirvienta, y yo simplemente lo iba a aceptar. Se equivocaron. Fernanda empezó a repartir cuartos como si fuera la dueña. Mamá, Claudio y yo dormiremos en el cuarto principal. Tiene el baño más grande y la cama es más cómoda. Tú puedes dormir en el cuarto pequeño del fondo. Total, tú sola no necesitas tanto espacio. El cuarto principal. Mi cuarto. El cuarto que yo había decorado con tanto cariño. El cuarto donde yo planeaba descansar después de tantos años de trabajo. Y ella lo estaba tomando. Así. Sin preguntar. Hilda interrumpió. Yo dormiré en el cuarto con el closet grande. Necesito espacio para mi ropa. Los primos dijeron que podían compartir el cuarto de visitas. Y yo, la dueña de la casa, fui relegada al cuarto más pequeño, al fondo, el que casi no tenía ventanas. Pero yo asentí. Sonreí. Por supuesto. Como quieran. Por dentro, yo estaba haciendo cálculos. Pensando. Planeando. El almuerzo fue un desastre. Yo había preparado comida para 3 personas máximo. Ellos eran 7. Comieron como animales hambrientos. No agradecieron. No preguntaron si podían repetir. Solo tomaron y tomaron hasta que no quedó nada. Yo me quedé sin comer. Fernanda ni siquiera se dio cuenta. O tal vez sí se dio cuenta y no le importó. Después del almuerzo, Claudio exigió café. Hilda pidió té especial que yo no tenía. Los primos querían cerveza. Yo corrí de un lado a otro de mi propia cocina, sirviéndoles a todos, limpiando sus platos, escuchando sus órdenes. Fernanda se sentó en la sala, mirando su teléfono, sin ayudarme en nada. Cuando finalmente todos se acomodaron para descansar, yo entré a mi nuevo cuarto. El cuarto pequeño. El cuarto oscuro. Me senté en la cama y miré mis manos. Estas manos que habían trabajado toda una vida. Estas manos que habían lavado, cocinado, limpiado, cuidado. Estas manos que nunca habían recibido nada a cambio. Y lloré. Lloré en silencio, porque yo no quería que ellos me escucharan. Lloré por todos los años que regalé. Por todos los sacrificios que hice. Por todas las veces que me tragué mi dignidad para que mi hija tuviera una vida mejor. Y ahora ella estaba aquí, en mi casa, tratándome peor que a una empleada. Pero después de llorar, me limpié la cara. Me levanté. Y tomé mi teléfono. Busqué un número que no había marcado en meses. El doctor Angenor Payás. Mi abogado. El hombre que me había ayudado con los papeles de la casa. Un hombre serio, confiable, que siempre me había tratado con respeto. Eran las 9 de la noche. Pero yo marqué de todos modos. Él contestó al tercer timbre. La voz del doctor Payás sonó tranquila al otro lado de la línea. Doña Noelia, buenas noches. ¿Está todo bien? Yo dudé un segundo. Pensé en colgar. Pensé en decir que había marcado por error. Pero entonces escuché una risa fuerte desde la sala. Era Claudio, riéndose de algo en la televisión. En mi televisión. En mi casa. Y esa risa me dio el valor que necesitaba. Doctor Payás, necesito su ayuda. Es urgente. Mi voz salió temblorosa al principio, pero luego se hizo más firme. Le conté todo. La invasión. Los 7 intrusos. Los 30 días que planeaban quedarse. El hecho de que me habían sacado de mi propio cuarto. Que me estaban tratando como sirvienta en mi propia casa. Él escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, hubo una pausa larga. Pensé que me iba a decir que no podía hacer nada. Que eran mi familia. Que yo debía aceptarlo. Pero en lugar de eso, dijo algo que cambió todo. Doña Noelia, esta es su propiedad. Usted tiene derechos. Y yo puedo ayudarla a ejercerlos. Sentí que podía respirar de nuevo. ¿Qué puedo hacer, doctor?, pregunté, aferrándome al teléfono como si fuera mi única salvación. Puedo prepararle un contrato de hospedaje. Es completamente legal. Si ellos quieren quedarse en su casa por 30 días, pueden hacerlo. Pero tendrán que pagar. Como en cualquier hotel. Un valor diario por persona,
más los gastos de comida, agua y electricidad. Usted es la dueña. Usted pone las reglas. Por primera vez en todo el día, sonreí de verdad. Una sonrisa pequeña, pero real. Puede tener esos papeles listos para mañana en la mañana, doctor. A las 8 estaré en su puerta con todo listo, doña Noelia. Confíe en mí. Colgué el teléfono y me quedé sentada en esa cama estrecha, en ese cuarto oscuro que no era el mío, y por primera vez en muchos años sentí algo parecido al poder. No era venganza. No era maldad. Era justicia. Era dignidad. Era decir basta. Esa noche casi no dormí. Escuchaba ruidos por toda la casa. Alguien usando el baño cada media hora. La televisión a todo volumen hasta pasada la medianoche. Risas. Conversaciones fuertes. Puertas que se abrían y cerraban sin cuidado. Nadie pensaba en mí. Nadie se preguntaba si yo podía dormir. Nadie me importaba. Cerré los ojos y vinieron los recuerdos. Recuerdos que yo había tratado de enterrar. Fernanda tenía 3 años cuando su padre murió. Yo tenía 30. Me quedé sola, sin dinero, sin familia que me ayudara, con una niña pequeña que alimentar. Trabajé en lo que fuera. Limpiaba casas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Luego iba a un restaurante y lavaba platos hasta la medianoche. Dormía 4 horas y volvía a empezar. Fernanda nunca supo lo que era pasar hambre. Nunca usó ropa rota. Nunca faltó a la escuela porque no tuviera zapatos. Todo eso se lo di yo. Con estas manos. Con este cuerpo que ahora está cansado y viejo. Yo me rompí la espalda para que ella tuviera una vida digna. Y cuando creció, cuando terminó sus estudios, cuando consiguió un buen trabajo, yo pensé que finalmente podría descansar. Pensé que ella me cuidaría un poco. Que me visitaría con cariño. Que me diría gracias aunque fuera una vez. Pero no. Fernanda aprendió a tomar, pero no a dar. Aprendió a exigir, pero no a agradecer. Las visitas se hicieron cada vez más raras. Las llamadas más cortas. Y cuando me llamaba, siempre era para pedirme algo. Dinero. Que cuidara algo. Que hiciera algo. Nunca para preguntarme cómo estaba. Nunca para decirme que me amaba. Yo me acostumbré al silencio. A la soledad. Me dije a mí misma que así eran los hijos modernos. Que estaban ocupados. Que tenían sus propias vidas. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Fernanda nunca me había querido. Yo era útil. Era conveniente. Pero no era amada. Y ahora, acostada en este cuarto pequeño mientras ellos dormían en mis camas, en mis cuartos, yo entendí algo más. Fernanda no había venido a hacerme compañía. Había venido a usar mi casa como hotel gratis. A traer a toda la familia de su esposo para que también se aprovecharan de mí. Había venido a demostrarme, una vez más, que yo no importaba. Pero esta vez iba a ser diferente. Me levanté a las 5 de la mañana. Salí del cuarto con cuidado para no despertar a nadie. Fui a la cocina y empecé a preparar café. No porque quisiera servirles, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas. Necesitaba calmar los nervios. El doctor Payás llegaría en 3 horas. Y entonces todo cambiaría. Mientras el café se hacía, miré mi cocina. Todo estaba sucio. Platos apilados en el fregadero. Migajas por todas partes. La basura desbordada. Ellos habían comido y habían dejado todo tirado. Como si yo fuera la empleada que vendría a limpiar. Y probablemente eso esperaban. Pero yo no limpié nada. Por primera vez en mi vida, dejé el desorden ahí. Tomé mi café y me senté en el pequeño sillón junto a la ventana de la cocina. El sol empezaba a salir. La luz suave de la mañana entraba por el vidrio. Y yo me sentí extrañamente tranquila. A las 7 empezaron a despertar. Primero Hilda, que salió de su cuarto con cara de pocos amigos y exigió desayuno. Yo le señalé la cocina y le dije, todo está ahí. Sírvase usted misma. Ella me miró como si le hubiera escupido, pero no dijo nada. Se sirvió café con mala cara y se sentó. Luego salieron los primos. Luego Claudio. Finalmente Fernanda. Todos esperaban que yo les sirviera. Que pusiera la mesa.
que cocinara. Pero yo seguí sentada, tomando mi café, mirando por la ventana. «Mamá, ¿no vas a preparar desayuno?», preguntó Fernanda con tono molesto. «Hay café hecho. Pan en la alacena. Pueden servirse lo que quieran». Mi voz salió calmada, firme. Fernanda frunció el ceño. Claudio soltó un bufido. Pero no dijeron nada más. Se sirvieron ellos mismos, murmurando quejas que yo ignoré completamente. A las 8 en punto sonó el timbre. Yo me levanté, dejé mi taza vacía en la mesa, y fui a abrir la puerta. Ahí estaba el doctor Payás, con un portafolio en la mano y una expresión seria pero amable. «Buenos días, doña Noelia. Traje todo lo que necesita». El doctor Payás entró a mi casa con pasos seguros. Llevaba un traje gris, formal, y eso me dio tranquilidad. Se veía serio, profesional, como alguien que no se dejaba intimidar. Yo cerré la puerta detrás de él y lo guié hasta la sala, donde todos estaban desayunando en silencio incómodo. Cuando entramos, todas las miradas se clavaron en nosotros. Fernanda dejó su taza de café a medio camino de sus labios. Claudio dejó de masticar. Hilda nos observó con desconfianza. Los primos se miraron entre ellos, confundidos. «Buenos días», saludó el doctor Payás con voz clara y firme. Nadie respondió. Solo lo miraron como si fuera un extraño que había interrumpido algo privado. Pero esta era mi casa. Y yo podía invitar a quien quisiera. «Él es el doctor Angenor Payás, mi abogado», dije con voz tranquila. Sentí como la tensión en la sala se multiplicó. Fernanda abrió la boca para decir algo, pero yo levanté una mano. «Por favor, siéntense todos en la sala. Tengo algo importante que comunicarles». Vi la confusión en sus caras. Vi también el inicio del miedo. Claudio intercambió una mirada rápida con Fernanda. Hilda cruzó los brazos sobre el pecho, preparándose para la batalla. Los primos simplemente obedecieron, incómodos, como si supieran que algo malo venía. Todos se sentaron. El doctor Payás se quedó de pie junto a mí, sacó unos documentos de su portafolio y los puso sobre la mesa de centro. Yo respiré hondo. Este era el momento. El momento en que yo dejaba de ser la madre sumisa. El momento en que recuperaba mi dignidad. «Ayer llegaron a mi casa sin avisar», empecé, con voz calmada pero firme. «Anunciaron que se quedarían 30 días. No me preguntaron si podían. No me consultaron si yo estaba de acuerdo. Simplemente decidieron invadir mi espacio, tomar mis cuartos, usar mis cosas, y esperar que yo los atendiera como sirvienta». «Mamá, no exageres», interrumpió Fernanda con tono irritado. «Solo vinimos a hacerte compañía. Pensé que estarías feliz». «Déjame terminar, Fernanda». Mi voz no subió de volumen, pero algo en mi tono hizo que ella cerrara la boca. «Esta es mi casa. Yo trabajé 40 años para comprarla. Es mi propiedad. Y tiene reglas». El doctor Payás tomó los documentos y empezó a explicar, con voz profesional y neutral: «La señora Noelia Díaz es la única propietaria de esta vivienda. Como tal, tiene derecho a establecer condiciones para cualquier persona que desee hospedarse aquí. Yo he preparado un contrato de hospedaje temporal». Hubo un silencio denso. Claudio fue el primero en reaccionar. «¿Contrato de hospedaje? ¿Está hablando en serio?». Su voz tenía un tono burlón, pero yo vi el nerviosismo en sus ojos. «Completamente en serio», respondió el doctor Payás sin inmutarse. «El contrato establece lo siguiente: cada persona que permanezca en esta propiedad pagará $50 diarios por concepto de hospedaje. Adicionalmente, cada persona contribuirá con $20 diarios para cubrir alimentación, agua, electricidad y uso de las instalaciones». Hice los cálculos mentalmente. $70 por persona, por día. 7 personas. $490 diarios. Por 30 días serían casi $15,000. Una fortuna. Pero ese no era el punto. El punto era que ellos nunca pagarían. Y yo lo sabía. «Esto es ridículo», explotó Fernanda, poniéndose de pie. «Soy tu hija. ¿Me vas a cobrar por visitarte?». «No es una visita, Fernanda. Una visita dura unas horas. Tú llegaste con equipaje para 30 días. Eso es hospedaje.
Y el hospedaje se paga. Mi voz seguía calmada, pero mis manos temblaban ligeramente. Yo nunca le había hablado así a mi hija. Nunca me había enfrentado a ella. Claudio se levantó también, con el rostro enrojecido. Esto es una falta de respeto. Somos familia. La familia no se cobra entre sí. El doctor Payás intervino antes de que yo pudiera responder. La familia tampoco invade propiedades sin permiso, señor. La ley es clara. Si ustedes desean permanecer aquí, deben firmar el contrato y cumplir con los pagos. Si no están de acuerdo, tienen la opción de retirarse. Y si se niegan a ambas opciones, la señora Noelia tiene derecho a llamar a la policía por invasión de propiedad privada. Esas últimas palabras cayeron como piedras. Invasión de propiedad. Policía. De repente, el juego había cambiado. Esto ya no era una discusión familiar. Era algo legal. Algo serio. Hilda se levantó con movimientos bruscos. Yo no voy a pagar ni un centavo. Esto es una ofensa. Fernanda, vámonos de aquí. Tu madre se ha vuelto loca. Pero Fernanda no se movió. Estaba mirándome con una expresión que yo nunca había visto antes. Era una mezcla de sorpresa, rabia y algo más. Tal vez respeto. O tal vez miedo. No estaba segura. Tienen hasta mediodía para decidir, dije, sintiendo como mi corazón latía fuerte en mi pecho. Firman el contrato y pagan, o hacen sus cosas y se van. No hay tercera opción. Los primos se miraron entre ellos, claramente incómodos. Uno de ellos, el más joven, dijo en voz baja, yo no tengo ese dinero. No puedo pagar $70 diarios durante un mes. Nadie tiene ese dinero, murmuró otro. Esto es absurdo. Claudio dio un paso hacia mí, tratando de intimidarme. Noelia, estás cometiendo un error. Somos tu familia. ¿De verdad nos vas a echar a la calle? Yo lo miré directamente a los ojos. Este hombre que nunca me había respetado. Este hombre que había entrado a mi casa como si fuera suya. Este hombre que me había sacado de mi propio cuarto. Y le dije con voz firme, ustedes decidieron venir sin avisar. Ustedes decidieron quedarse 30 días sin preguntar. Yo solo estoy poniendo las condiciones. Si no les gustan, la puerta está ahí. Fernanda intentó otro enfoque. Se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Lágrimas falsas. Yo las conocía bien. Mamá, por favor, no hagas esto. Pensé que estarías feliz de tenernos aquí. Pensé que querías compañía. Si hubieran venido a visitarme por amor, habrían preguntado primero. Habrían respetado mi espacio. No habrían traído a un ejército de gente. No me habrían sacado de mi cuarto. No me habrían tratado como empleada. Cada palabra salía más fácil que la anterior. Era como si algo dentro de mí se hubiera liberado. El doctor Payás puso los contratos sobre la mesa. Aquí están los documentos. Léanlos con calma. Tienen hasta las 12 del mediodía para firmar o para desalojar la propiedad. Si a esa hora no han hecho ninguna de las dos cosas, procederemos legalmente. Dicho esto, el doctor se despidió con un gesto cortés y se dirigió a la puerta. Yo lo acompañé. Antes de salir, él se volteó y me dijo en voz baja, Doña Noelia, usted está haciendo lo correcto. Sea fuerte. No se deje manipular. Yo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Cerré la puerta y regresé a la sala. Todos seguían ahí, en silencio, mirando los papeles sobre la mesa como si fueran bombas a punto de explotar. Nadie los tocaba. Nadie hablaba. Yo me serví más café y me senté en mi sillón. El sillón que finalmente sentía mío de nuevo. Y esperé. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirse en la piel. Yo tomaba mi café despacio, sin mirar a nadie directamente, pero observándolos a todos de reojo. Fernanda había tomado los papeles y los leía con el ceño fruncido. Claudio caminaba de un lado a otro, como animal enjaulado. Hilda seguía de pie, con los brazos cruzados, negándose a sentarse como si eso fuera algún tipo de protesta silenciosa. Los primos se habían retirado a su cuarto. Yo podía escuchar sus voces bajas, murmurando entre ellos. Seguramente calculando si tenían dinero o no.
seguramente entendiendo que habían venido a aprovechar unas vacaciones gratis y ahora todo había cambiado. Fernanda finalmente dejó los papeles sobre la mesa con un golpe seco. Esto es ilegal. No puedes hacer esto, mamá. Es completamente legal, respondí sin alterarme. El doctor Payás lo revisó todo. Esta es mi propiedad. Yo establezco las reglas. Pero somos tu familia, insistió ella, y su voz empezaba a tomar ese tono agudo que usaba cuando no se salía con la suya. No puedes cobrarnos como si fuéramos extraños. La familia respeta. La familia pregunta antes de invadir. La familia no toma lo que no le pertenece. Cada frase salía de mí con una claridad que me sorprendía. Era como si hubiera ensayado estas palabras toda mi vida sin saberlo. Claudio se detuvo frente a mí. Mira, Noelia, entiendo que estés molesta. Tal vez debimos avisar antes. Pero ya estamos aquí. No seas dramática. Podemos quedarnos unos días y luego vemos. 30 días dijiste ayer, Claudio. 30 días anunciaste que se quedarían. Sin preguntar. Sin consultar. Pues bien, si quieren quedarse 30 días, pagarán por 30 días. O se van hoy mismo. Hilda finalmente habló, con voz llena de veneno. Yo crié a 5 hijos. Jamás les cobré ni un centavo por estar en mi casa. Esto que estás haciendo es una vergüenza. Eres una mala madre, Noelia. Esas palabras deberían haberme dolido. Hace un día, me habrían destruido. Pero hoy, en este momento, solo me hicieron sentir más fuerte. Usted no conoce mi historia, señora Hilda. No sabe lo que yo sacrifiqué. No sabe cuántos años trabajé para que mi hija tuviera todo. Y no tiene derecho a juzgarme en mi propia casa. Hilda abrió la boca para responder, pero Fernanda la interrumpió. Mamá, hablemos esto tranquilas. Tú y yo solas. Había desesperación en su voz. Ella entendía que esta vez yo no iba a ceder. Que algo había cambiado. No hay nada que hablar en privado, Fernanda. Los términos son claros. Tienen hasta mediodía. Son las 9 de la mañana. Tienen 3 horas para decidir. Me levanté y fui a mi cuarto. El cuarto pequeño donde me habían relegado. Cerré la puerta y me senté en la cama. Mis manos seguían temblando, pero no de miedo. Era adrenalina. Era poder. Era la sensación de que por primera vez en 70 años, yo estaba tomando el control de mi propia vida. Escuchaba voces alteradas desde la sala. Discusiones. Fernanda llorando. Claudio gritando. Hilda diciendo cosas horribles sobre mí. Pero yo no salí. No fui a calmarlos. No fui a arreglar las cosas como siempre había hecho. Me quedé en mi cuarto, esperando. Pasó media hora. Luego 1 hora. Escuché movimientos. Puertas que se abrían y cerraban. Pasos apresurados. Alguien haciendo llamadas telefónicas. Más discusiones. A las 10:30, alguien tocó mi puerta. Mamá, ¿podemos hablar? Era la voz de Fernanda, pero ya no sonaba enojada. Sonaba cansada. Derrotada. La puerta está abierta. Fernanda entró sola. Se sentó en la orilla de la cama, junto a mí, pero manteniendo distancia. No me miró a los ojos. Nosotros no tenemos ese dinero, mamá. No podemos pagar $70 diarios por persona durante 30 días. Lo sé, dije simplemente. Ella me miró entonces, sorprendida. Sabías que no podíamos pagar y aún así hiciste esto. Sí. Entonces, ¿qué quieres? ¿Humillarnos? ¿Vengarte? Negué con la cabeza. Quiero respeto, Fernanda. Eso es todo. Ustedes vinieron a mi casa sin permiso. Me trataron como sirvienta. Me sacaron de mi propio cuarto. No me preguntaron si yo quería compañía. Solo asumieron que yo iba a aceptar todo porque siempre lo he hecho. Porque yo siempre digo que sí. Porque yo siempre me sacrifico. Porque yo nunca importo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Esta vez tal vez eran reales. Mamá, yo pensé. ¿Qué pensaste, Fernanda? ¿Pensaste en mí? ¿En lo que yo quería? ¿En lo que yo necesitaba?
¿O solo pensaste en tener unas vacaciones gratis en una casa nueva? Ella no respondió. Bajó la mirada. Y en ese silencio estuvo la respuesta que yo necesitaba. Ella sabía exactamente lo que había hecho. Sabía que me había usado. Sabía que nunca me había valorado. No tenemos dinero para pagar, repitió en voz baja. Pero tampoco tenemos a dónde ir de inmediato. Nos darías unos días para buscar otro lugar. Tienen hasta mediodía de hoy, Fernanda. No un día más. Esas fueron las condiciones. Mamá, por favor. Sé razonable. Me puse de pie y la miré desde arriba. Yo he sido razonable toda mi vida. He sido comprensiva. He sido generosa. He sido paciente. Y mira dónde me llevó eso. A ser tratada como basura en mi propia casa. No más, Fernanda. Se acabó. Ella se levantó bruscamente. Está bien. Nos iremos. Pero cuando necesites algo, cuando estés enferma, cuando estés sola, no me llames. Porque yo tampoco voy a estar. Esas palabras debían ser una amenaza. Un castigo. Pero yo solo sentí alivio. Si solo vienes cuando necesito algo, entonces prefiero estar sola, hija. Fernanda salió del cuarto dando un portazo. Yo me quedé ahí, de pie, sintiendo como mi corazón latía fuerte pero firme. No me arrepentía. Ni un poco. Escuché el caos que se desató después. Gritos. Órdenes. Reclamos. Hilda diciendo que esto era un escándalo. Claudio maldiciendo. Los primos preguntando si alguien tenía dinero prestado. Fernanda llorando mientras guardaba sus cosas. Yo salí de mi cuarto y fui a la cocina. Preparé más café. Me hice un sándwich. Comí despacio, disfrutando cada bocado, mientras escuchaba el ruido de mi casa siendo desocupada. Era música para mis oídos. A las 11:30, Claudio apareció en la cocina. Me miró con desprecio. Eres una vieja amargada, Noelia. Por eso tu hija no te visita. Por eso nadie te quiere. Yo tomé un sorbo de café antes de responder. Tal vez. Pero esta vieja amargada es dueña de su propia casa. Y ustedes se van de ella. Él apretó los puños, como si quisiera golpear algo, pero se contuvo. Esto no se va a quedar así, amenazó antes de salir. A mediodía menos 5 minutos. Todos estaban en la sala con sus cosas empacadas. Fernanda tenía los ojos rojos. Hilda me miraba con odio puro. Los primos parecían avergonzados. Claudio estaba furioso, pero en silencio. Yo abrí la puerta principal y me hice a un lado. Pueden irse. Uno por uno fueron saliendo. Los primos primero, cargando sus mochilas, sin mirarme a los ojos. Luego Hilda, que al pasar junto a mí murmuró algo sobre que yo iba a morir sola y amargada. Claudio salió después, empujando su equipaje con violencia, como si golpear las cosas pudiera desquitarse de mí. Fernanda fue la última. Se detuvo en la puerta, me miró con una mezcla de dolor y rabia, y dijo, «Vas a arrepentirte de esto, mamá. Vas a extrañarme y va a ser demasiado tarde». Yo no respondí. Solo sostuve la puerta abierta, esperando a que saliera. Ella finalmente lo hizo, arrastrando sus bolsos por las escaleras de la entrada. Escuché cómo cargaban el carro. Escuché el motor encenderse. Escuché cómo se alejaban por la calle. Y cuando el sonido del motor desapareció completamente, cerré la puerta. El silencio que siguió fue hermoso. Era un silencio diferente al de la soledad. Era un silencio de paz, de libertad. Caminé por mi casa despacio, viendo cada cuarto. El cuarto principal, que finalmente era mío otra vez. El cuarto de visitas, vacío y ordenado. La cocina, que podía limpiar a mi ritmo. La sala, donde podía sentarme sin sentir miradas de desprecio. Esto era mío. Todo era mío. Y nadie iba a quitármelo. Pasé el resto del día limpiando. Lavé las sábanas que ellos habían usado. Limpié el baño. Ordené la cocina. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Y con cada cosa que limpiaba, sentía que también estaba limpiando años de humillación. Años de aceptar lo inaceptable. Años de ser invisible en mi propia vida. Cuando cayó la noche, me senté en mi sala con una taza de té.
Encendí la televisión. Vi un programa que me gustaba. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Al día siguiente, decidí salir a caminar por el vecindario. Necesitaba aire fresco. Necesitaba ver el mundo fuera de esas 4 paredes donde había pasado tanto drama. Me puse mi ropa más cómoda, tomé mi bolso, y salí. El día estaba hermoso. El sol brillaba sin ser demasiado caliente. Había una brisa suave que movía las hojas de los árboles. Caminé sin rumbo fijo, solo disfrutando de la sensación de ser libre. De no tener que servir a nadie. De no tener que escuchar quejas. De no tener que fingir sonrisas. Estaba pasando frente a una pequeña cafetería cuando escuché una voz que me llamó. «¿Doña Noelia? ¿Es usted?» Me volteé y vi a una mujer acercándose. Tenía unos 50 años, cabello corto y una sonrisa amable. Me tomó un momento reconocerla, pero cuando lo hice, sentí una oleada de recuerdos. ¿Fabiana? Fabiana López. Sí, soy yo. Ella me abrazó con fuerza, con ese tipo de abrazo genuino que hace tiempo no recibía. No puedo creer que sea usted. ¿Cuántos años han pasado? Muchos, respondí, sintiéndome extrañamente emocionada de ver a esta mujer que había sido mi vecina hace más de 20 años. ¿Qué haces por aquí? Vivo a 2 cuadras. Me mudé hace 6 meses. ¿Y usted? ¿Vive cerca? Sí, a 3 cuadras de aquí. Acabo de comprar mi casa. Los ojos de Fabiana se iluminaron. Eso es maravilloso. Doña Noelia, usted siempre soñaba con tener su propia casa. Me acuerdo perfectamente. Me da tanto gusto que lo haya logrado. Terminamos sentándonos en la cafetería. Ella insistió en invitarme un café. Hablamos de todo. De la vida. De cómo habían pasado los años. Fabiana me contó que se había divorciado, que sus hijos ya eran adultos, que trabajaba como enfermera en un hospital cercano. Y entonces ella preguntó por Fernanda. ¿Cómo está su hija? Debe estar feliz de que usted viva cerca ahora. Dudé un momento. No sabía cuánto contar. Pero algo en la mirada honesta de Fabiana me hizo querer hablar. Fernanda y yo no estamos en buenos términos en este momento. Oh, lo siento mucho. ¿Qué pasó? Y le conté todo. La invasión. Los 30 días. El contrato. La expulsión. Fabiana escuchó en silencio, sin interrumpir, con expresión cada vez más seria. Cuando terminé de hablar, ella dejó su taza de café sobre la mesa y me tomó las manos. Doña Noelia, usted hizo lo correcto. Yo vi cómo trabajó toda su vida por esa niña. Yo viví al lado de ustedes. Yo escuché las madrugadas en que usted salía a trabajar cuando Fernanda todavía dormía. Yo la vi sacrificarse una y otra vez. Y también vi cómo Fernanda nunca valoró nada de eso. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Gracias, Fabiana. A veces pienso que fui muy dura. No lo fue. Fue justa. Y créame, conozco la diferencia. Fabiana apretó mis manos con cariño. Usted me ayudó mucho cuando yo lo necesitaba. ¿Se acuerda? Cuando mi esposo me dejó sin dinero. Cuando yo no tenía cómo pagar el alquiler. Usted me prestó dinero sin pedirme nada a cambio. Me dio comida. Cuidó a mis hijos cuando yo tenía turnos dobles. Eso fue hace mucho tiempo, dije, sintiendo como mis ojos se humedecían. Pero yo nunca lo olvidé. Usted salvó a mi familia en ese momento, doña Noelia. Y ahora yo quiero ayudarla a usted. Ella hizo una pausa, como si estuviera decidiendo algo importante. Hay algo que necesita saber. Sobre su hija. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa? Fabiana sacó su teléfono del bolso. Trabajo en el Hospital San Rafael. Hace 2 semanas, yo estaba en la cafetería del hospital durante mi descanso, y escuché una conversación en la mesa de al lado. Era su hija Fernanda. Estaba con su esposo y otra persona que parecía ser un abogado. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué estaban hablando? Hablaban de usted, doña Noelia. Hablaban de su casa nueva. Y lo que escuché me puso la piel de gallina. Fabiana buscó algo en su teléfono.
Yo los reconocí por las fotos que usted me había mostrado hace años. Y cuando escuché lo que decían, saqué mi teléfono y grabé parte de la conversación. No sé por qué lo hice. Instinto, supongo. ¿Grabaste qué? Mi voz salía temblorosa. Fabiana me mostró su teléfono. Esto. Presionó el botón de reproducir. Al principio solo se escuchaba ruido de fondo, gente hablando, platos moviéndose. Pero entonces la voz de Fernanda se hizo clara. Tiene 70 años. Podemos argumentar que no está en condiciones de vivir sola. La casa es grande. Demasiado grande para una mujer de su edad. Luego la voz de Claudio. Y si logramos que firme un poder notarial, podemos manejar todo. La casa, sus cuentas, todo. Y una tercera voz, masculina, probablemente el abogado. Necesitan evidencia de que ella no puede cuidarse sola. Facturas sin pagar. Olvidos frecuentes. Algo que demuestre deterioro. La voz de Fernanda otra vez. Ella es terca. Pero si vamos a visitarla seguido, si nos quedamos unos días, podemos ir documentando cosas. Crear evidencia si es necesario. El audio terminó ahí. Yo me había quedado paralizada. No podía respirar. No podía pensar. Sentía como si el piso se hubiera abierto debajo de mí. Ellos planeaban robarle su casa, doña Noelia, dijo Fabiana con voz suave pero firme. Planeaban hacerla parecer incapaz. Planeaban quedarse con todo lo que usted trabajó tanto para conseguir. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejar la taza de café sobre la mesa antes de que se me cayera. Sentía un nudo en el estómago. Un nudo tan apretado que apenas podía respirar. Miré a Fabiana con ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Mi propia hija, murmuré. Mi propia hija planeaba robarme. Fabiana asintió con tristeza. Lo siento mucho, doña Noelia. Yo también tengo hijos. No puedo imaginar lo que debe estar sintiendo. Pero necesitaba que usted supiera la verdad. Necesitaba que entendiera que usted no hizo nada malo al echarlos. Usted se protegió sin siquiera saber de qué. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Por eso vinieron con los bolsos. Por eso dijeron 30 días. No era para hacerme compañía. Era para quedarse el tiempo suficiente para crear evidencia falsa. Para hacerme ver como una anciana incapaz. Exactamente. Y probablemente también para buscar documentos. Para conocer su situación financiera. Para planear mejor el robo. Fabiana me apretó la mano con fuerza. Pero usted se adelantó. Usted lo sacó antes de que pudieran hacer daño real. Respiré hondo, tratando de calmarme. Tratando de procesar toda esta información. Mi hija. La niña que cargué en mi vientre. La niña que crié con tanto sacrificio. La niña por la que trabajé hasta quebrarme la espalda. Esa niña había crecido y se había convertido en alguien capaz de robarme. De destruirme. De quitarme lo único que tenía. ¿Puedo quedarme con esa grabación?, pregunté con voz temblorosa. Por supuesto. Se la envío ahora mismo. ¿Cuál es su número? Fabiana sacó su teléfono y yo le di mi número. Segundos después, recibí el archivo de audio. Y doña Noelia, si necesita que yo testifique sobre esto, lo haré. Sin dudarlo. Gracias, Fabiana. No sabes cuánto significa esto para mí. Usted fue mi ángel cuando yo más lo necesitaba. Ahora me toca a mí cuidarla a usted. Ella me miró con seriedad. ¿Qué va a hacer ahora? Porque ellos no se van a rendir así como así. Gente así nunca se rinde. Esa pregunta se quedó conmigo todo el camino de regreso a casa. ¿Qué iba a hacer? Ahora sabía la verdad. Sabía que no había sido exagerada. Sabía que mi instinto había estado correcto. Pero, ¿qué seguía? Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con llave y me senté en la sala. Saqué mi teléfono y escuché la grabación otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Cada vez que escuchaba la voz de Fernanda hablando de mí como si fuera un problema que resolver, como si fuera un obstáculo entre ellos y mi dinero, sentía una mezcla de dolor y rabia que me quemaba por dentro. Pero después del dolor vino algo más. Vino la claridad. La determinación. Ellos habían subestimado a la vieja Noelia.
Habían pensado que yo era débil, que era tonta, que podían manipularme fácilmente. Pero se habían equivocado. Tomé mi teléfono y llamé nuevamente al doctor Payás. Él contestó al segundo timbre. Doña Noelia, ¿cómo está? Todo salió bien ayer. Sí, doctor. Se fueron a mediodía como acordamos. Pero necesito verlo urgentemente. Tengo información nueva. Información grave. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 9? Estaré ahí. Esa noche casi no dormí. No por miedo. No por tristeza. Sino porque mi mente no paraba de trabajar. Estaba planeando. Pensando. Organizando cada paso que daría. Si Fernanda quería jugar sucio, yo le enseñaría que su madre no era ninguna tonta. A la mañana siguiente me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa y fui a la oficina del doctor Payás. Él me recibió con una sonrisa profesional que se borró en cuanto vio mi expresión seria. ¿Qué pasó, doña Noelia? Le mostré el audio. Le conté todo. Sobre Fabiana. Sobre la conversación que había escuchado en el hospital. Sobre los planes de Fernanda y Claudio para robarme la casa. El doctor Payás escuchó en silencio, con el ceño cada vez más fruncido. Cuando terminé, él se reclinó en su silla y dejó escapar un suspiro largo. Esto es muy serio, doña Noelia. Esto es conspiración para cometer fraude. Intento de despojo. Posible falsificación de documentos si hubieran seguido adelante. ¿Qué puedo hacer, doctor? Él pensó un momento. Varias cosas. Primero, necesitamos proteger sus activos de forma inmediata. Vamos a hacer un testamento sólido, con testigos, que deje claro que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. También vamos a conseguir una evaluación médica que certifique su competencia. Así, si ellos intentan algo en el futuro, tendremos pruebas de que usted estaba perfectamente bien. Está bien. ¿Qué más? Vamos a registrar esta casa a su nombre de forma que nadie, absolutamente nadie, pueda hacer cambios sin su presencia física y su firma notariada. También sugiero que cambie todas sus contraseñas bancarias, que revise que no haya movimientos extraños en sus cuentas. Yo asentí, tomando nota mental de todo. ¿Y con respecto a la grabación? Puedo usarla. Es evidencia. Puede usarla si ellos intentan algo legal contra usted. También podemos presentar una denuncia preventiva ante las autoridades, explicando la situación. No los acusaremos formalmente todavía, pero quedará registro de que usted está siendo amenazada. Hagamos todo eso, doctor. Todo. Durante las siguientes 2 semanas, seguí cada paso que el doctor Payás me indicó. Fui al hospital y me hice una evaluación completa. El médico certificó que yo estaba en perfecta salud mental, con memoria clara, capacidad de razonamiento intacta, completamente capaz de tomar mis propias decisiones. Hicimos mi testamento, dejando todo a una organización benéfica que ayudaba a mujeres mayores en situación de abandono. Si Fernanda quería mi dinero, no lo tendría ni aunque yo muriera. Registramos la casa con protecciones adicionales. Cambié todas mis contraseñas. Revisé cada cuenta bancaria. Afortunadamente, no había nada extraño. Todavía no habían tenido tiempo de hacer nada. Y entonces, preparé mi siguiente movimiento. Porque yo no iba a quedarme esperando a que ellos atacaran de nuevo. Iba a enviarles un mensaje. Un mensaje claro y fuerte. Con la ayuda del doctor Payás, redacté una carta. Una carta dirigida a Fernanda y Claudio. En ella, adjuntaba una transcripción completa del audio que Fabiana había grabado. Palabra por palabra. Y al final de la carta, escribí lo siguiente. Sé exactamente lo que planeaban hacer. Sé que no vinieron por amor. Sé que vinieron a robarme. Quiero que sepan que he tomado todas las precauciones legales necesarias. Mi casa está protegida. Mis cuentas están protegidas. Tengo evaluaciones médicas recientes que prueban mi competencia total. Tengo testigos. Tengo evidencia. Y si intentan acercarse a mí de nuevo con intenciones fraudulentas, no dudaré en presentar cargos criminales. Consideren esto como su única advertencia. No habrá una segunda. Atentamente, Noelia Díaz. Envié la carta por correo certificado. Con acuse de recibo.
para que no pudieran decir que nunca la recibieron. Y después de enviarla, me senté en mi sala y esperé. La carta llegó a su destino 3 días después. Yo lo supe porque recibí la notificación del correo certificado confirmando que Fernanda había firmado al recibirla. Me imaginé su cara al abrir el sobre. Me imaginé sus manos temblando mientras leía cada palabra. Me imaginé el momento en que llegara la transcripción del audio y se diera cuenta de que todo su plan había sido descubierto antes siquiera de ejecutarse. Durante 2 días no pasó nada. Silencio absoluto. Parte de mí se preguntaba si simplemente iban a ignorar la carta. Si iban a fingir que nada había pasado. Pero yo conocía a mi hija. Conocía su orgullo. Conocía su incapacidad para aceptar la derrota. Sabía que eventualmente habría una respuesta. Y la hubo. El tercer día después de que ella recibiera la carta, mi teléfono comenzó a sonar a las 7 de la mañana. Era Fernanda. Dejé que sonara. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. 5 llamadas seguidas. Yo miraba la pantalla iluminarse una y otra vez con su nombre, y no sentía ninguna urgencia por contestar. Finalmente, dejó de llamar y llegó un mensaje de texto. Mamá, necesitamos hablar urgentemente. Esto es un malentendido terrible. Por favor, contesta el teléfono. Otro mensaje llegó 2 minutos después. No puedo creer que me estés haciendo esto. Soy tu hija. Tu única hija. ¿Cómo puedes creer esas mentiras sobre mí? Y luego otro. Esa grabación está sacada de contexto. No entiendes lo que realmente estábamos hablando. Deja que te explique. Yo leía cada mensaje con una calma que me sorprendía a mí misma. No sentía culpa. No sentía la necesidad de correr a arreglarlo todo como siempre había hecho. Simplemente leía y guardaba cada mensaje como evidencia adicional de su desesperación. Las llamadas continuaron durante todo el día. Fernanda. Luego Claudio. Luego Fernanda otra vez. Ninguna la contesté. Por la tarde, los mensajes de texto cambiaron de tono. La súplica se convirtió en acusación. Eres una mujer cruel y despiadada. Después de todo lo que hice por ti. Después de todos los años que te cuidé. Así me pagas. Esa frase me hizo reír con amargura. Todos los años que ella me cuidó. Como si alguna vez me hubiera cuidado. Como si alguna vez hubiera movido un dedo por mí sin esperar algo a cambio. Otro mensaje de Claudio decía: esto no va a quedar así, Noelia. Vas a arrepentirte de habernos amenazado. Tenemos abogados también. Vamos a probar que esa grabación es falsa. Que alguien te está manipulando en contra de tu propia familia. Yo guardaba cada mensaje. Cada palabra amenazante, cada intento de manipulación, todo servía como evidencia de exactamente quiénes eran estas personas. Al cuarto día, apareció Fernanda en mi puerta. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el timbre. Miré por la ventana y la vi ahí parada, sola esta vez, con cara de no haber dormido bien. Tenía ojeras profundas. El cabello despeinado. Se veía más vieja de lo que recordaba. No abrí la puerta. Me quedé en la cocina, observándola a través de la cortina. Ella tocó el timbre otra vez. Luego golpeó la puerta con los nudillos. Mamá, sé que estás ahí. Vi tu carro en la entrada. Por favor, ábrele a tu hija. Solo quiero hablar. Solo quiero explicarte. Su voz sonaba quebrada. Casi convincente. Casi como si realmente le importara. Pero yo ya no caía en esos trucos. Ya había aprendido a distinguir entre las lágrimas reales y las lágrimas de manipulación. Siguió tocando durante 10 minutos. 10 largos minutos en los que yo permanecí completamente quieta en mi cocina, tomando mi café, esperando a que se fuera. Eventualmente se cansó. La vi caminar de regreso a su carro, derrotada. Pero antes de irse, gritó hacia mi casa algo que me heló la sangre. Está bien, mamá. Si así quieres jugar, juguemos. Pero recuerda que tú empezaste esto. Tú declaraste la guerra. Y vas a perder. Esas palabras debían asustarme. Debían hacerme dudar. Pero lo único que sentí fue una confirmación de que había hecho lo correcto. Ella acababa de mostrar su verdadera cara. Ya no había pretextos de amor filial.
Ya no había máscaras. Era una amenaza directa. Y yo estaba preparada. Llamé inmediatamente al doctor Payás y le conté lo sucedido. Le envié capturas de pantalla de todos los mensajes. Le dije sobre la visita de Fernanda y sus palabras finales. Él escuchó todo con atención profesional y luego me dijo que iba a documentar cada incidente, que todo esto fortalecía nuestra posición en caso de que las cosas escalaran legalmente. Durante la siguiente semana, los intentos de contacto se volvieron más agresivos. Fernanda empezó a llamar a mis vecinos preguntando por mí, diciendo que estaba preocupada por mi salud mental, insinuando que yo estaba confundida, que alguien me estaba manipulando. La señora Rosalía, mi vecina de al lado, vino a contarme que Fernanda había tocado su puerta preguntando si ella había notado algún comportamiento extraño en mí, si me había visto hablando sola, si olvidaba cosas. Le dije que usted estaba perfectamente bien, me contó la señora Rosalía con indignación. Que la veo todos los días caminando, haciendo sus compras, cuidando su jardín. Que nunca la he visto más lúcida. Esa muchacha se fue con las manos vacías, doña Noelia. Pero me pareció muy raro que viniera a preguntar esas cosas. Yo le agradecí y le expliqué brevemente la situación. Que mi hija y yo habíamos tenido un conflicto, que ella estaba tratando de hacerme ver como una anciana incapaz, y que cualquier cosa que escuchara sobre mí probablemente era falsa. La señora Rosalía me aseguró que no creería nada y que si Fernanda volvía a aparecer, ella me avisaría inmediatamente. Pero Fernanda no se rindió con los vecinos. Siguió tocando puertas. Siguió sembrando dudas. Siguió tratando de construir un caso de que yo estaba mentalmente deteriorada. Lo que ella no sabía era que cada vecino que contactaba venía después a contarme. Y yo documentaba cada intento, cada mentira, cada manipulación. El doctor Payás sugirió que hiciéramos una reunión con los vecinos más cercanos. Una pequeña junta donde yo pudiera explicar la situación de forma clara, mostrar que estaba completamente lúcida y pedirles que fueran testigos de mi competencia mental. Acepté la idea. Invitamos a 6 vecinos a mi casa. Les serví café y galletas. Les expliqué con calma y claridad lo que estaba sucediendo. Les mostré la documentación médica que certificaba mi salud mental. Les pedí que si alguien venía preguntando sobre mí, fueran honestos sobre lo que veían. Una mujer de 70 años que vivía de forma independiente, que manejaba sus propios asuntos, que estaba completamente capaz. Todos aceptaron. Más que eso, se indignaron de que mi propia hija estuviera tratando de hacerme daño de esa manera. La señora Rosalía incluso ofreció escribir una carta testificando sobre mi capacidad mental. Otros se ofrecieron a hacer lo mismo. Yo acepté con gratitud. Esa noche, mientras guardaba todas las cartas de los vecinos en una carpeta junto con el resto de mi documentación, me di cuenta de algo. Yo ya no estaba sola. Había gente que me apoyaba. Gente que veía mi valor. Gente que estaba dispuesta a defenderme. Y eso me daba una fuerza que nunca había sentido antes. 2 semanas después de enviar mi carta original, recibí una notificación legal. Fernanda y Claudio me estaban demandando por difamación. Alegaban que yo había dañado su reputación al acusarlos falsamente de conspirar para robarme. Pedían una compensación de $50,000 por daños emocionales y morales. Cuando leí la demanda, no sentí miedo. Sentí casi alivio. Porque ellos acababan de cometer un error enorme. Habían puesto todo esto en el sistema legal. Y en el sistema legal, yo tenía evidencia. Yo tenía grabaciones. Yo tenía testigos. Yo tenía evaluaciones médicas. Ellos solo tenían mentiras. Llamé al doctor Payás y le informé sobre la demanda. Él me dijo que no me preocupara, que era exactamente lo que esperábamos, que ahora podíamos contraatacar con todo lo que teníamos. Me explicó que presentaríamos una respuesta a la demanda adjuntando toda nuestra evidencia, y que además presentaríamos una contrademanda por intento de fraude, conspiración y acoso. El día de la primera audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Yo me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje, ese que había comprado años atrás para una boda y que casi nunca usaba. Me peiné con cuidado. Me maquillé ligeramente. Quería verme digna. Quería verme como lo que era, una mujer competente, lúcida, capaz de defender lo suyo. El doctor Payás pasó por mí a las 8 de la mañana. Durante el camino al juzgado, repasamos todo una vez más. La estrategia era simple:
presentar la evidencia, dejar que hablara por sí misma, y mantenerme calmada sin importar lo que Fernanda o Claudio dijeran. Él me advirtió que probablemente intentarían provocarme, hacerme ver emocional o inestable, y que era crucial que yo mantuviera la compostura. Cuando llegamos al juzgado, los vi esperando en el pasillo. Fernanda estaba sentada en una banca, con un vestido conservador y el cabello perfectamente arreglado. Claudio estaba a su lado, con traje y corbata, mirando su teléfono. Al lado de ellos había un hombre mayor con maletín, obviamente su abogado. Cuando me vieron entrar, Fernanda me miró con una expresión que mezclaba dolor fingido y desprecio real. Claudio simplemente me ignoró. Yo caminé con la cabeza en alto, siguiendo al doctor Payás. No los saludé. No los miré más de lo necesario. Simplemente pasé a su lado como si fueran extraños. Porque eso era lo que eran ahora. Extraños que compartían mi sangre, pero no mi vida. La audiencia comenzó a las 9 en punto. La jueza era una mujer de unos 60 años, de expresión seria pero no severa. Escuchó primero al abogado de Fernanda, quien presentó la demanda por difamación. Él habló con voz dramática sobre cómo yo había destruido la reputación de su clienta, sobre cómo había esparcido mentiras horribles, sobre cómo había alejado a una hija amorosa que solo quería cuidar a su madre anciana. Yo escuchaba todo esto con una calma que me sorprendía a mí misma. Hace unos meses, estas palabras me habrían hecho dudar. Me habrían hecho preguntarme si realmente yo era la mala. Pero ahora, sabiendo la verdad, sabiendo lo que realmente habían planeado, estas acusaciones sonaban huecas, vacías, ridículas. Cuando el abogado de Fernanda terminó, la jueza se volvió hacia el doctor Payás. Defensa. El doctor Payás se puso de pie con movimientos tranquilos y seguros. Primero presentó la grabación que Fabiana había hecho en el hospital. La sala se quedó en completo silencio mientras se reproducía el audio. Yo observaba las caras de Fernanda y Claudio. Vi cómo la color se les iba del rostro. Vi cómo Fernanda apretaba las manos sobre su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Vi cómo Claudio tragaba saliva una y otra vez. Su abogado intentó interrumpir, alegando que la grabación era ilegal, que había sido obtenida sin consentimiento, pero la jueza lo calló con un gesto de la mano. Quiero escuchar todo el audio primero. Después hablaremos de admisibilidad. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. La jueza miró a Fernanda y Claudio con expresión impenetrable. Esta es su voz en la grabación, señora Díaz. Fernanda dudó. Su abogado le susurró algo al oído. Finalmente, ella respondió con voz temblorosa. Sí, pero eso está sacado de contexto. Nosotros estábamos hablando hipotéticamente. No estábamos planeando realmente hacer nada de eso. Hipotéticamente, repitió la jueza con tono que claramente indicaba que no le creía nada. Hablar hipotéticamente sobre cómo quitarle la casa a su madre argumentando que no está en condiciones de vivir sola. El doctor Payás continuó presentando evidencia. Las evaluaciones médicas que certificaban mi perfecta salud mental. Las cartas de los vecinos testificando sobre mi capacidad y lucidez. La documentación de todos los intentos de Fernanda por sembrar dudas sobre mi competencia con los vecinos. Los mensajes de texto amenazantes. Todo estaba ahí, organizado, claro, irrefutable. Luego presentó la contrademanda. Intento de fraude. Conspiración. Acoso. Difamación inversa al intentar hacerme parecer mentalmente incapaz. El doctor Payás explicó con lujo de detalle cómo Fernanda y Claudio habían planeado despojarme de mi propiedad, cómo habían intentado construir un caso falso de incompetencia, cómo me habían acosado después de ser descubiertos. El abogado de Fernanda intentó defenderse, pero era obvio que no tenía nada sólido con que trabajar. Trató de argumentar que la grabación era inadmisible. La jueza le recordó que estábamos en una audiencia preliminar, no en un juicio, y que ella consideraría toda la evidencia disponible para determinar si había mérito en proceder. Trató de argumentar que yo estaba siendo manipulada por mi abogado. El doctor Payás simplemente respondió señalando las evaluaciones médicas y preguntando si el abogado contrario estaba sugiriendo que múltiples profesionales médicos certificados habían mentido en sus evaluaciones. Trató de argumentar que la conversación en el hospital era privada y que había sido malinterpretada. El doctor Payás reprodujo el audio otra vez, esta vez con transcripción escrita proyectada en la pantalla,
y preguntó qué parte específicamente había sido malinterpretada. Cada argumento que presentaban se derrumbaba contra el peso de la evidencia. Yo miraba a Fernanda y veía cómo se iba hundiendo más y más en su silla. Veía cómo la máscara de hija preocupada se caía pedazo a pedazo, revelando debajo a la persona que realmente era. La jueza finalmente habló después de revisar todos los documentos. Señora Fernanda Díaz y señor Claudio Ortiz, tengo que decirles que esta es una de las demandas más frívolas que he visto en mucho tiempo. No solo no tienen caso para difamación, sino que la evidencia presentada por la defensa sugiere fuertemente que ustedes fueron quienes intentaron cometer un fraude contra la demandada. El abogado de Fernanda trató de interrumpir, pero la jueza levantó la mano. No he terminado. Desestimo completamente su demanda por difamación. No solo eso, los amonesto formalmente por presentar una demanda sin fundamento con la aparente intención de intimidar a la señora Noelia Díaz. Además, voy a permitir que proceda la contrademanda presentada por la defensa. Habrá una investigación completa sobre las acusaciones de intento de fraude y conspiración. Vi cómo el rostro de Fernanda se descomponía completamente. Claudio se puso de pie de golpe, como si fuera a protestar, pero su abogado lo jaló de vuelta a la silla. La jueza continuó con voz firme y clara, y déjenme ser absolutamente clara en algo. Si encuentro que ustedes continúan acosando a la señora Noelia Díaz de cualquier forma, si intentan contactar a sus vecinos nuevamente, si hacen cualquier otro intento de dañar su reputación o bienestar, no dudaré en emitir una orden de restricción y considerar cargos por desacato. La audiencia terminó. La jueza se retiró. Yo me quedé sentada, procesando lo que acababa de pasar. Había ganado. No solo había ganado de forma contundente. Fernanda y Claudio habían sido humillados públicamente. Su plan había sido expuesto. Y ahora enfrentaban una investigación seria por intento de fraude. El doctor Payás me tocó suavemente el hombro. Doña Noelia, vámonos. Todo salió perfecto. Nos levantamos y caminamos hacia la salida. Tuvimos que pasar junto a Fernanda y Claudio. Ellos seguían sentados, derrotados, hablando en susurros urgentes con su abogado. Cuando pasé junto a Fernanda, ella levantó la vista y me miró. Había lágrimas en sus ojos. Pero yo ya no sentía nada por esas lágrimas. Ya no me conmovían. Ya no tenían poder sobre mí. Afuera del juzgado, el doctor Payás me explicó lo que seguía. La investigación tomaría algunos meses. Habría más audiencias. Probablemente Fernanda y Claudio tratarían de llegar a un acuerdo para evitar cargos criminales. Pero de cualquier forma, yo había ganado lo importante. Mi casa estaba protegida, mi reputación estaba intacta, y ellos nunca podrían volver a intentar lastimarme. Durante los siguientes meses, las cosas se desarrollaron exactamente como el doctor Payás había predicho. Fernanda y Claudio intentaron llegar a un acuerdo. Ofrecieron disculparse públicamente. Ofrecieron firmar documentos renunciando a cualquier derecho sobre mi propiedad. Ofrecieron alejarse permanentemente de mi vida. A cambio, pedían que yo retirara la contrademanda y no presentara cargos criminales. Yo consideré la oferta durante varios días. Parte de mí quería seguir adelante, quería verlos pagar completamente por lo que habían intentado hacer. Pero otra parte de mí, la parte cansada, la parte que solo quería paz, sabía que continuar significaba más meses de procedimientos legales, más estrés, más tiempo invertido en gente que no lo merecía. Al final, acepté el acuerdo con una condición adicional. Ellos pagarían todos los costos legales que yo había incurrido. Todos los honorarios del doctor Payás, todas las evaluaciones médicas, todo. Y además firmarían un documento legal en el que admitían completamente lo que habían planeado hacer, un documento que quedaría archivado permanentemente en caso de que alguna vez intentaran algo similar de nuevo. Aceptaron. No tenían otra opción. El documento se firmó ante notario. Recibí un cheque por $12,000 que cubría todos mis gastos legales. Y finalmente, después de meses de batalla, todo terminó. La última vez que vi a Fernanda fue el día de la firma del acuerdo. Nos encontramos en la oficina del notario. Ella firmó los papeles sin mirarme a los ojos. Cuando terminó, se levantó para irse. Yo esperaba que dijera algo. Una disculpa. Una explicación. Cualquier cosa. Pero ella simplemente caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo y se volteó hacia mí.
¿Estás feliz ahora, mamá? ¿Destruiste a tu única hija? Eso es lo que querías. Yo la miré con calma. Ya no sentía dolor al verla. Ya no sentía amor maternal. Solo sentía una especie de pena distante. Yo no te destruí, Fernanda. Tú intentaste destruirme a mí. Yo solo me defendí. Esa es toda la diferencia. Ella salió sin decir nada más. Y yo supe que probablemente esa sería la última vez que la vería. Pero extrañamente, no me dolió. No sentí pérdida. Solo sentí liberación. Los meses que siguieron al acuerdo final fueron los más tranquilos que había vivido en años. Tal vez en toda mi vida. Por primera vez desde que podía recordar, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí misma. No tenía que servir. No tenía que sacrificarme. No tenía que fingir que todo estaba bien cuando nada lo estaba. Simplemente podía existir, respirar, vivir. Mi casa se convirtió en mi santuario verdadero. Cada mañana me despertaba en mi cuarto principal, el que finalmente era mío sin discusión, y sentía una paz profunda. Tomaba mi café en la terraza, mirando el jardín que había empezado a cultivar. Rosas, jazmines, algunas hierbas aromáticas. Cada planta que sembraba era como plantar una nueva parte de mí misma. Una parte que había estado dormida durante décadas. Fabiana se convirtió en una amiga verdadera. Nos veíamos al menos 2 veces por semana. A veces íbamos a caminar por el parque. Otras veces simplemente nos sentábamos en mi sala o en la suya, tomando té y hablando de todo y de nada. Ella nunca me juzgó por lo que había pasado con Fernanda. Nunca me hizo sentir culpable por haber defendido lo mío. Al contrario, me recordaba constantemente que yo había hecho lo correcto. Que había sido valiente. Que había sido fuerte. Un día, mientras regábamos juntas mi jardín, ella me dijo algo que nunca olvidaré. Doña Noelia, ¿usted sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que usted no se vengó. Usted solo se protegió. No les hizo daño por maldad. Les puso límites por amor propio. Esa es la diferencia entre una persona amargada y una persona sabia. Esas palabras se quedaron conmigo. Porque era verdad. Yo no había actuado por venganza. No había buscado destruir a Fernanda. Solo había defendido mi dignidad. Mi derecho a vivir en paz. Mi derecho a no ser explotada por mi propia sangre. También me acerqué más a mis vecinos. La señora Rosalía se convirtió en una compañera habitual de café por las tardes. El señor Romario, que vivía 3 casas más abajo, me ayudaba con las reparaciones pequeñas de la casa. La joven Inés, que vivía al otro lado de la calle, me enseñó a usar mejor mi teléfono, a enviar mensajes con fotos, a hacer videollamadas. Descubrí que había toda una comunidad a mi alrededor. Gente que me valoraba. Gente que disfrutaba de mi compañía no porque pudiera darles algo, sino simplemente porque yo era yo. Una tarde, mientras organizaba unos documentos viejos, encontré fotografías antiguas de Fernanda cuando era niña. Fotos de cuando era pequeña, inocente, antes de que el mundo la cambiara. O tal vez antes de que ella eligiera cambiar. No estoy segura. Miré esas fotos durante largo rato, sintiendo una tristeza suave. No era la tristeza devastadora de antes. Era más bien una melancolía por lo que pudo haber sido y nunca fue. Por la relación madre e hija que ambas merecíamos, pero nunca tuvimos. Guardé las fotos en una caja. No las tiré. Tampoco las puse en marcos. Simplemente las guardé como parte de mi historia. Porque Fernanda era parte de mi historia, para bien o para mal. Pero ya no era parte de mi presente. Y definitivamente no sería parte de mi futuro. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, aprender a manejar. Sí, a los 70 años, yo no sabía conducir. Nunca había tenido dinero para un carro. Nunca había tenido tiempo para aprender. Siempre había dependido del transporte público o de otras personas. Pero ahora, con mi casa pagada, con mis gastos controlados, con mi vida finalmente en orden, decidí que quería esa libertad también. Me inscribí en una escuela de manejo. El instructor, un hombre joven llamado Luis, al principio se sorprendió de tener una alumna de mi edad. Pero rápidamente se dio cuenta de que yo era una estudiante seria. Practicaba cada día. Estudiaba el manual por las noches. Tomaba notas. Hacía preguntas.
y después de 3 meses de clases intensivas, pasé mi examen de manejo. El día que recibí mi licencia, lloré. Lloré de felicidad pura. Porque ese pedazo de plástico representaba mucho más que el permiso para conducir un vehículo. Representaba independencia. Representaba que nunca era demasiado tarde para aprender algo nuevo. Representaba que yo todavía tenía control sobre mi vida. Con mi primera licencia en mano, hice algo completamente impulsivo. Fui a un concesionario de carros usados y compré un carro pequeño, económico, perfecto para mí. No era nuevo. No era lujoso. Pero era mío. Pagado con mi dinero. Elegido por mí. Para mí. La primera vez que conduje sola, sin instructor, sin nadie más en el carro, puse música en la radio y manejé sin rumbo fijo durante 1 hora. Solo disfrutando de la sensación de ir a donde yo quisiera, cuando yo quisiera, sin depender de nadie. Fue una de las experiencias más liberadoras de mi vida. Empecé a hacer viajes pequeños. Un día fui sola a la playa, algo que no había hecho en décadas. Me senté en la arena, sentí el sol en mi cara, escuché las olas. Otro día conduje hasta un pueblo cercano famoso por su mercado de artesanías. Compré cosas que me gustaron simplemente porque me gustaron, no porque fueran prácticas o necesarias. También comencé a escribir. No algo profesional o con intenciones de publicar. Solo un diario. Escribía sobre mis días. Sobre lo que sentía. Sobre lo que había aprendido. Sobre los errores que había cometido en mi vida y las lecciones que había sacado de ellos. Escribir se convirtió en una forma de procesar todo lo que había vivido. De darle sentido. De cerrar capítulos. Una tarde, mientras escribía en mi diario, me di cuenta de algo importante. Durante 70 años, yo había vivido para otros. Para mi hija. Para los empleadores en cuyos hogares limpié. Para las familias para las que cociné. Para todos menos para mí. Y cuando finalmente decidí vivir para mí misma, cuando finalmente puse límites y defendí mi espacio, la gente me llamó egoísta. Me llamó mala madre. Me llamó cruel. Pero yo no era nada de eso. Yo era simplemente una mujer que había aprendido, tarde pero finalmente, que mi vida también importaba. Que mi paz también tenía valor. Que yo también merecía respeto y dignidad. 6 meses después del acuerdo final con Fernanda, recibí una carta. No era de ella. Era de una organización que ayudaba a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. Me habían contactado porque el doctor Payás, con mi permiso, había compartido mi historia de forma anónima como ejemplo de una mujer que había logrado defenderse exitosamente. La organización me preguntaba si yo estaría dispuesta a hablar con otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Mujeres cuyos hijos las explotaban. Mujeres que vivían en casas que ellas pagaban pero donde no eran respetadas. Mujeres que no sabían que tenían derechos. Que no sabían que podían defenderse. Al principio dudé. No estaba segura de querer revivir todo eso hablando de ello. Pero luego pensé en la mujer que yo había sido hace apenas 1 año. La mujer que habría aceptado la invasión de su casa sin protestar. La mujer que habría dejado que le robaran todo sin defenderse. Y pensé en cuánto me habría ayudado a mí escuchar la historia de alguien que había pasado por lo mismo y había salido victoriosa. Acepté. Empecé a asistir a reuniones mensuales de la organización. Al principio solo escuchaba. Pero eventualmente empecé a compartir mi historia. Y cada vez que veía los ojos de otra mujer iluminarse con esperanza, cada vez que veía a alguien darse cuenta de que no tenía que aceptar el abuso, cada vez que alguien me agradecía por darle el valor para defenderse, yo sentía que todo lo que había pasado había valido la pena. Mi historia no era solo mía. Era la historia de miles de mujeres de mi generación. Mujeres que habían dado todo y recibido nada. Mujeres que habían sido enseñadas a sacrificarse hasta desaparecer. Mujeres que finalmente estaban aprendiendo que podían decir no. Que podían poner límites. Que podían exigir respeto. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas en mi diario, estoy sentada en mi terraza. El sol está empezando a ponerse. Mi jardín está floreciendo hermosamente. Tengo una taza de té caliente en mis manos. Y siento una paz que nunca pensé que sería posible. No tengo una relación con mi hija. Probablemente nunca la tendré de nuevo. Y está bien. He aprendido que la familia no siempre es la gente con quien comparte sangre.
A veces es la gente que eliges. La gente que te trata con amor y respeto. La gente que valora tu presencia en sus vidas. Tengo 70 años. No sé cuántos más me quedan. Pero sé que los años que me queden los viviré con dignidad. Los viviré en mis propios términos. Los viviré sin permitir que nadie me haga sentir menos de lo que soy. Si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, si tienes hijos o familiares que te tratan como yo fui tratada, quiero que sepas algo: no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para vivir con dignidad. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto hayas sacrificado. No importa cuánto ames a la gente que te está lastimando. Tú mereces respeto. Tú mereces paz. Tú mereces vivir sin miedo en tu propia casa. Y si decides ponerte de pie y defenderte, habrá gente que te llamará egoísta. Habrá gente que te dirá que eres mala madre, mala hija, mala persona. Pero esa gente está equivocada. Defenderte no es egoísmo. Es amor propio. Y el amor propio no es un lujo. Es una necesidad. Yo, Noelia Díaz, a mis 70 años, finalmente aprendí a amarme a mí misma. Finalmente aprendí que mi vida tiene valor. Y ese conocimiento vale más que cualquier relación que tuve que dejar ir para conseguirlo. Si mi historia te dio valor, si te hizo pensar, si te ayudó aunque sea un poco, entonces todo lo que pasé tuvo sentido. Comparte esta historia. Comenta tu experiencia. Dale me gusta si crees que más personas necesitan escuchar esto. Porque juntas, las mujeres de nuestra generación podemos recordarnos unas a otras que nunca es demasiado tarde para vivir con dignidad. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y recuerda, tu vida importa. Tu paz importa. Tú importas. Siempre. Han pasado 2 años desde todo aquello. 2 años que se sienten como otra vida. Como si la mujer que abrió la puerta ese día y dejó entrar a 7 personas sin protestar fuera alguien completamente diferente a la mujer que soy ahora. Esta mañana me desperté con el canto de los pájaros que anidan en el árbol que está frente a mi ventana. No tengo despertador. No lo necesito. Mi cuerpo ha aprendido a despertar naturalmente, cuando está listo, no cuando alguien más lo exige. Es una de las muchas libertades pequeñas que he descubierto en estos años. Me preparo el desayuno sin prisa. Pan tostado con mermelada que yo misma hice la semana pasada. Café negro, fuerte, como me gusta. Me siento en mi terraza y observo cómo el sol ilumina lentamente mi jardín. Las rosas están más grandes este año. Los jazmines llenan el aire con su perfume. Hay tomates creciendo en unas macetas que instalé el mes pasado. Cada planta que crece me recuerda que yo también sigo creciendo. A veces me pregunto si Fernanda piensa en mí. Si alguna vez se despierta y siente remordimiento por lo que intentó hacer. Si entiende ahora, con el tiempo, la magnitud de su traición. Pero esos pensamientos ya no me duelen como antes. Son solo curiosidades pasajeras, como preguntarse qué clima hace en un país que nunca visitarás. He aprendido que soltar no significa olvidar. Significa simplemente dejar de cargar. Durante décadas cargué con el peso de ser madre perfecta, de sacrificarlo todo, de nunca ser suficiente sin importar cuánto diera. Ahora ese peso ya no está sobre mis hombros. Mis hombros están ligeros. Mis pasos son más firmes. El trabajo con la organización de mujeres ha traído un propósito nuevo a mi vida. El mes pasado ayudé a una señora de 68 años llamada Rosalía a conseguir una orden de restricción contra su hijo que la amenazaba constantemente por dinero. Ver su cara cuando el juez aprobó la orden, ver ese alivio mezclado con tristeza, me recordó exactamente cómo me sentí yo en mi propia audiencia. Le di un abrazo largo y le dije lo mismo que Fabiana me dijo a mí, que defenderse no es crueldad, es supervivencia. También conocí a otras mujeres que pasaron por situaciones similares. Una de ellas, Inés, fue despojada de su casa por sus 3 hijos. Otra, Hilda, vivió durante años como sirvienta de su propia familia. Cada historia es diferente, pero todas tienen el mismo sabor amargo. El sabor de ser invisible en tu propia vida. De ser valorada solo por lo que puedes dar, nunca por quién eres. Pero también todas estas historias tienen algo más en común: el momento del despertar. Ese momento en que algo dentro de ti dice basta.
Ese momento en que decides que prefieres estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Ese momento que cambia todo. Mi relación con el dinero también ha cambiado. Durante toda mi vida viví en modo de supervivencia, ahorrando cada centavo, negándome cualquier placer porque siempre había algo más importante. Pero ahora he aprendido a equilibrar. Sigo siendo cuidadosa con mis gastos, pero también me permito pequeños lujos. El mes pasado compré una mecedora hermosa para mi terraza. No la necesitaba. Ya tenía sillas. Pero la vi en una tienda, me gustó, y la compré. Sin culpa. Sin justificaciones. También he aprendido a disfrutar de las cosas simples de formas que antes no podía. Leer un libro sin interrupciones. Ver una película completa sin tener que pausarla para servir a alguien. Cocinar solo lo que a mí me gusta comer, sin tener que considerar los gustos de otros. Dormir hasta tarde los domingos si me da la gana. Mi carro se ha convertido en mi símbolo de libertad. Cada vez que me subo y pongo las llaves en el encendido, siento ese pequeño momento de orgullo. Yo aprendí esto. Yo logré esto. A los 70 años, cuando muchos me dijeron que era muy tarde, cuando algunos se rieron de la idea de una mujer de mi edad aprendiendo a manejar, les demostré que estaban equivocados. He visitado lugares que nunca imaginé conocer. Manejé sola hasta las montañas el invierno pasado. Me quedé 3 días en una cabaña pequeña, respirando aire puro, caminando entre árboles, escuchando el silencio. Ese tipo de silencio que no es vacío sino lleno. Lleno de paz. Lleno de mí misma. También he descubierto que tengo talentos que nunca exploré. Resulta que soy buena con las plantas. Mi jardín es ahora el más bonito de la cuadra. Los vecinos a veces pasan y me piden consejos. También descubrí que disfruto cocinar cuando lo hago por elección, no por obligación. He experimentado con recetas nuevas. He invitado a amigas a cenar. He convertido mi cocina en un espacio de creatividad, no de servidumbre. Fabiana sigue siendo mi amiga más cercana. Cenamos juntas al menos una vez por semana. A veces en mi casa, a veces en la suya, a veces salimos a algún restaurante pequeño del vecindario. Hablamos de todo. De política. De libros. De nuestros dolores pasados. De nuestras esperanzas futuras. Ella me conoce completamente ahora. Conoce mis heridas. Conoce mis miedos. Y aún así me elige como amiga. Eso es amor verdadero. El tipo de amor que no exige sacrificio, sino que celebra la existencia mutua. He pensado mucho en el concepto de familia. Durante años creí que familia era algo que te daban al nacer. Algo inmutable. Algo que tenías que honrar sin importar cómo te trataran. Pero ahora entiendo que familia es algo que construyes. Fabiana es mi familia. La señora Rosalía que vive al lado es mi familia. Las mujeres de la organización son mi familia. El doctor Payás, quien nunca me cobró el total de sus honorarios aunque yo insistí en pagar, es mi familia. Familia no es quien comparte tu sangre. Es quien comparte tu vida con respeto. Con cariño genuino. Con presencia real, no fingida. A veces, en noches especialmente tranquilas, permito que vengan los recuerdos de Fernanda de niña. No los recuerdos dolorosos del final, sino los del principio. Cuando era bebé y me necesitaba tanto. Cuando aprendió a caminar aferrada a mis manos. Cuando me dibujaba flores en el jardín de infantes. Esos recuerdos ya no me destrozan. Los puedo mirar con ternura nostálgica. Porque esa niña existió. Y yo la amé con todo lo que tenía. El hecho de que se convirtiera en alguien capaz de lastimarme no borra esos momentos. Solo los pone en perspectiva. No sé si algún día Fernanda tocará mi puerta con una disculpa genuina. Honestamente, ya no espero que lo haga. Y más importante aún, ya no lo necesito. Mi paz no depende de su arrepentimiento. Mi valor no depende de su reconocimiento. Yo sé quién soy. Yo sé lo que valgo. Y eso es suficiente. Si ella algún día regresa transformada, con humildad real, dispuesta a construir algo nuevo desde la honestidad, yo escucharé. Pero no esperaré conteniendo la respiración. No pospondré mi felicidad por esa posibilidad. Viviré plenamente cada día que tengo, porque a mi edad, cada día es un regalo. He aprendido también que la vejez no es el final que nos enseñaron a temer. Es solo otra etapa.
Una etapa que puede ser hermosa si la abordas con la actitud correcta. Sí, mi cuerpo es más lento. Sí, me duelen las rodillas algunos días. Sí, me canso más fácil. Pero también tengo sabiduría que no tenía a los 30. Tengo claridad que no tenía a los 40. Tengo paz que nunca tuve antes de los 70. Mi consejo para cualquier mujer de mi edad, o de cualquier edad realmente, que esté pasando por lo que yo pasé es simple. Nunca es tarde para escoger tu dignidad. Nunca es tarde para cerrar puertas que solo traen dolor. Nunca es tarde para abrir ventanas nuevas. Nunca es tarde para florecer. Esta tarde tengo planes de manejar hasta el vivero que está a 30 minutos de aquí. Quiero comprar semillas de girasoles. Siempre me han gustado los girasoles. La forma en que siguen la luz. La forma en que se mantienen erguidos sin importar qué. Me parecen una buena metáfora de cómo quiero vivir el resto de mi vida. 72 años. Ese soy yo ahora. Y por primera vez en mi vida, cuando pienso en mi edad, no siento pena. No siento que el tiempo se me acabó. Siento que finalmente empezó. Que los primeros 70 años fueron el ensayo. Y ahora, finalmente, comienza la función real. La función donde yo soy la protagonista de mi propia historia. No un personaje secundario en la historia de otros. Y esa función, déjenme decirles,